Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a su noticiero vespertino Notiulsa. Los saluda con el gusto de siempre su amigo y compañero Diego González Enríquez para brindarles todas las noticias importantes que se han suscitado en el momento en el estado de Oaxaca. Para eso el día de hoy vamos a hablar de un tema particular y muy importante como lo son los derechos de las niñas y niños de los pueblos y comunidades indígenas. Un tema de vital importancia que vive en nuestro estado de Oaxaca. Y para ello, les traemos preparado un reportaje especial con toda la información que usted necesita saber al respecto. Información recabada por nuestras periodistas y por nuestras reporteras de gran calidad, a mis amigas y compañeras Yatsiri Castellanos Ojeda y Sabina Judith Martínez Torres. Empezamos en materia. En este reportaje se presentan los mayores problemas que actualmente viven los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Oaxaca en relación a la educación. Como seguramente el público que me escucha el día de hoy saben que las niñas y niños indígenas viven diversos retos dentro del ámbito educativo. Pero bueno, ¿qué es el derecho a la educación? Es un derecho que se encuentra plasmado tanto en el sistema jurídico internacional y en sus diversos ordenamientos jurídicos, como en el sistema jurídico mexicano, el cual se encuentra consagrado en el artículo 3 constitucional y demás leyes secundarias que emanan del mismo, obligando así al Estado a proporcionarle a cada uno de los habitantes del territorio mexicano a que se les brinde una correcta educación sin distinción alguna. Es lamentable que en la actualidad el derecho a la educación a los niños y niñas indígenas no se ve reflejado, vulnerándoles así un derecho fundamental. Los niños indígenas sufren de estigmatización y discriminación por contar con una identidad indígena. Asimismo, existen limitantes por barreras lingüísticas entre docentes y alumnos. En muchas ocasiones, es lamentable darse cuenta de que los docentes son los principales en negarse a impartir educación a niños indígenas, ya que se niegan a adaptarse a las necesidades de las niñas y niños de comunidades indígenas. Sorprendente, ¿verdad? Estas cuestiones nos hace pensar si realmente las autoridades del Estado han realizado la labor de brindar un acceso a la educación efectiva a cada niña y niño de la población indígena, ya que dicho derecho no se ve reflejado en la realidad mexicana, toda vez que en la actualidad más y más las niñas y los niños pertenecientes a una comunidad indígena no se encuentran remuneradas con una efectiva educación bajo las herramientas que necesitan. Naciones Unidas, a través de su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de los Pueblos Indígenas, dicen que gracias a la falta de respeto y a la escasez de los recursos necesarios es como se ve limitado el efectivo acceso a la educación para las niñas y niños de los pueblos y comunidades indígenas. Nos dice que los sistemas educativos empleados en México carecen totalmente de las herramientas necesarias para poder proteger este derecho fundamental que tienen todas las niñas y niños adolescentes, debido a que en la gran mayoría de los estados que existen en nuestro país, que cuentan con pueblos y comunidades indígenas con distinta lengua, los maestros se rehúsan a querer aprender a hablar esta lengua y se rehúsan de igual forma a querer enseñar a los alumnos de alguna forma que no sea hablando la lengua español, y lo cual provoca una total vulnerabilidad para todas las niñas y niños de los pueblos y comunidades indígenas. Además que los materiales pedagógicos que se emplean o que proporcionan las escuelas o el sector educativo es imparcial acerca de la educación para cada uno de los alumnos. No se toma entonces en cuenta en este sistema educativo mexicano sobre la posibilidad de que pueda llegar a las aulas algún niño con una lengua diversa al español o una lengua natal, lo cual vulnera totalmente los derechos a la educación de las niñas y niños de los pueblos y comunidades indígenas, lo que genera una incertidumbre a los mismos. ¿Se imaginan? Al referirnos a las condiciones en que sobrevive la población indígena de Oaxaca, nos da como resultado una larga lista de rezagos sociales, como la alta proporción de la población analfabeta, la carencia de servicios en viviendas, incluso la carencia de ingresos mínimos por familia. Datos que en síntesis nos identifican como uno de los 3 estados de la República Mexicana con muy mal marginación, según el Consejo Nacional de Población. Millones de niños siguen estando privados de la oportunidad educativa, esto es, debido en la mayoría de los casos a la pobreza que sufren las familias indígenas. Cuando se logra cumplir el derecho a la educación, se llegan a suscitar en varios casos de desigualdad, la distribución de ingresos. Cuando los niños indígenas llegan a las escuelas, según datos proporcionados por la UNESCO,
la condición en la que llegan es muy desigual a los demás niños, ya sea por aspectos culturales, económicas, entre otras, los cuales limitan a los niños indígenas, así como les generan más problemas en adaptación y en desempeño académico. Según la Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, son estas comunidades y pueblos indígenas los que constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad. Como producto de una larga historia de discriminación y exclusión se encuentra la pobreza. Los niveles de pobreza en las regiones indígenas de Oaxaca dan origen a la privación de los derechos básicos de acceso al bienestar. Esto expresa una violación a los derechos de la niñez, a la supervivencia y el desarrollo, implicando altos costos para la sociedad en capacidades productivas e inclusión social. El derecho a la educación no queda garantizado con el solo registro como derecho constitucional o porque esté establecido en un tratado internacional, mucho menos es una atribución o responsabilidad limitada al gobierno, puesto que se trata de un problema más complejo. De acuerdo con la UNICEF, nos señala que la educación es un derecho básico para todas las niñas, niños y adolescentes. Este es un derecho que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para que en un futuro los niños puedan ejercer lo que es la vida adulta. Además que les da herramientas para poder conocer y ejercer sus demás derechos. Es por esto anterior que nos señala la UNICEF que es totalmente importante y trascendental que se conozcan y que se hagan valer el derecho a la educación para todas las niñas, niños, adolescentes pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, y que esto se debe de hacer valer sin discriminación alguna y brindando el mismo número de oportunidades para cada uno de los niños y adolescentes, porque como hemos venido platicando, el derecho a la educación no simplemente nos sirve para poder conocer de los demás derechos que son reconocidos en el sistema jurídico mexicano e internacional, sino que además es una herramienta que nos sirve para poder entender entonces y para poder sobresalir en todo lo que es los temas económicos, sociales y culturales. La UNICEF nos proporciona datos sorprendentes. Más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, mientras que 600,000 más están en riesgo de dejarlo por diversos factores como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. Asimismo, nos establece que los niños y niñas que sí van a la escuela tienen un aprovechamiento bajo de los contenidos impartidos en la educación básica obligatoria. Es verdaderamente preocupante lo que los niños y niñas indígenas deben de sufrir en cuanto a su derecho a la educación. Como hemos venido comentando, no se refleja que efectivamente exista un derecho a la educación efectivo tanto para las niñas, niños e incluso adolescentes pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, ya que estos no se ven con una educación totalmente digna, lo cual vulnera su derecho fundamental y básico de cualquier persona a lo que es el derecho a la educación. Y esto lo reforzamos con lo que nos dice una estadística, la INEGI, en el año 2019, respecto de que Oaxaca solamente el 62% de la educación cuenta con una educación básica terminada. Únicamente el 14% de la misma cuenta con terminada con la educación media superior y únicamente el 10% cuenta con una educación superior. Estadísticas y datos que son alarmantes para el estado de Oaxaca y que nos da a entender que es un privilegio que tienen solo unos cuantos para poder obtener una educación superior, ya que únicamente 1 de cada 10 personas logran tener este tipo de educación, convirtiéndolo en un privilegio. Y si nos hablamos en este momento de una manera general de todas las personas que tienen acceso a la educación, ni pensarlo entonces de las personas que no tienen este acceso a la educación y que son pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. En cuanto a la política educativa, se puede definir en dos sentidos. En primer lugar, como el flujo articulado, regulado y direccionado de bienes, servicios y transferencias que se moviliza desde el Estado para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, desde el nivel preescolar hasta su graduación de la educación media superior, según lo establece el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley General de Educación. En segundo lugar,
La política educativa alude también a la capacidad de los gobiernos para sostener, elaborar estrategias y direccionar la actividad de Estado hacia el logro de los objetivos propuestos. Se hace referencia aquí a la capacidad de definir y dotar de legitimidad un horizonte para la política, así como de liderar los procesos necesarios para transformar la realidad educativa en función de su horizonte. No sé ustedes, público que nos sintoniza, pero de todo lo escuchado el día de hoy acerca de la educación que debe de hacerse valer, ya no hablemos simplemente en general para cualquier niña, niño o adolescente en México, sino que enfocándolo en las niñas, niños y adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas, más en específico en el estado de Oaxaca, debe de existir una reflexión y una crítica a pensar si realmente el Estado ha garantizado un efectivo acceso a la educación a este sector que es considerado vulnerable porque ha sufrido de múltiples discriminaciones, tanto por fisiológicas como por su lengua de origen, que ha recibido muchas críticas, que ha recibido violencia, inclusive en distintos aspectos. Es por eso que debemos de criticar, debemos de reflexionar, debemos de analizar si realmente el Estado ha hecho las herramientas necesarias, si ha creado programas, si ha hecho políticas educativas que sean efectivas a garantizar y poder hacer valer el derecho a la educación a las niñas, niños y adolescentes de los pueblos y comunidades indígenas. Que realmente es indignante saber que muchas veces no es culpa del Estado del 100%, sino que además los mismos profesores y maestros que imparten educación hacia este sector vulnerable de niñas y niños y adolescentes se rehúsen a querer enseñar a estos niños, niñas y adolescentes por el simple hecho de tener una lengua distinta, que no han querido crear programas y no existe una iniciativa real de que efectivamente un maestro se oponga y diga, ¿saben qué? Yo les voy a enseñar, me voy a aprender su lengua, porque ustedes también tienen un derecho a la educación. Tema que realmente no existe y que realmente no se ve reflejado en Oaxaca. Lo hemos visto el día de hoy con las distintas estadísticas que nos da la UNICEF, que nos da la INEGI, respecto a quiénes son aquellos sectores que realmente tienen este acceso a la educación. Es emergente este tema, es de preocupar a todos, ya que bien se ha dicho que los niños, niñas y adolescentes son el futuro de México y que se les ven quitados, o se les quita, mejor dicho, la oportunidad de poder trascender, no solamente en el estado de Oaxaca, sino en general en México. Que sí existe y que sí está regulado en leyes, como la ley de educación, ley general de educación, como la Constitución, como los demás sistemas jurídicos internacionales, de que existe un derecho a la educación. Pero realmente no existe una efectiva aplicación de estas leyes. No hay una aplicación concreta y verídica de que realmente se han realizado programas, se han realizado actividades, se han realizado políticas educativas necesarias para poder hacer valer el derecho a la educación a todas las personas en general, ya que, como hemos visto, únicamente 1 de cada 10 personas logran tener una educación superior. Es por esto, a toda la gente que nos sintoniza el día de hoy, que los invito a hacer reflexión, que los invito a pensar si realmente también uno como persona ha apoyado a este tipo de personas, se ha apoyado a este sector vulnerable. No solamente brindándoles educación, sino no discriminándolos, no haciéndolos a un lado, no tratando mal, sino que apoyarnos a nosotros como seres humanos, porque al final es lo que somos. Todos somos seres humanos, no importa la raza, no importa el género, no importa tu religión, no importa tu color de piel, tus gustos, nada. Todos somos seres humanos y todos tenemos el mismo derecho, en este caso el derecho a la educación, que no es garantizado, que no es efectivo por el Estado mexicano y mucho menos por el Estado oaxaqueño. Pero bueno, toda la gente que nos escucha el día de hoy, esta es la información que les trajimos. Esperemos
que realmente existe una reflexión, que existe una crítica y que todos analicen el tema que analizamos y que abordamos el día de hoy. Sin más por el momento, los saluda su amigo Diego González Enríquez. Síganos en todas nuestras redes sociales. Este fue su noticiero NotiUlsa. Nos vemos hasta la próxima. Muy buena tarde.